buenas tardes, muy bienvenidos, oyentes de Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Un sábado más estamos aquí, porque nosotros, a pesar, y aunque nos importa mucho, a pesar del terremoto político, de las réplicas, de las deserciones, de las incorporaciones, a nosotros nos importa cómo afecta todo eso a la situación de nuestras empresas, de nuestros autónomos, de los trabajadores, en fin, a la economía en general. Y verán, resulta que claro, mientras estamos tan entretenidos en todas estas artimañas políticas, pues a nosotros no se nos va a olvidar que esta semana mismo, y la van a ustedes a escuchar, la ministra portavoz y ministra de Hacienda nos ha dicho al careto que ese plan de 11.000 millones que aprobaron la semana pasada después de que lo hubiera anunciado 15 días antes el presidente del gobierno, pues resulta que claro, como todavía no está ni aprobado, pues que a lo mejor las ayudas llegan en el verano. Y luego dice, mientras tanto, hombre, es muy importante la expectativa de que lleguen, porque ya solo con esa expectativa, pues pueden ir al banco y a ya no sé dónde, o sea, pero ¿a qué banco? Pero las ayudas no son directas. Bueno, en fin, ahora lo hablaremos con Carlos Cuesta y con Manuel Llamas, pero es absolutamente inaudito. O sea, han estado un año y pico tocándose las narices, dando patadas a los balones y no tomando ninguna decisión de ayuda real a las empresas, y ahora resulta que lo que han aprobado es para el verano, si acaso, con muchísimos sectores que se han quedado fuera, que ahí es donde ha entrado la Comunidad de Madrid y ha dicho, oye, pues desde la Comunidad de Madrid vamos a ayudar a los sectores que Sánchez ha dejado fuera, que tampoco sabemos todavía cuáles son exactamente, porque ante la lista de los sectores que se han quedado fuera, pues no sabemos si el gobierno de Sánchez rectificará o no. Bueno, el caso es que en medio de todas estas batallas políticas, pues dentro del gobierno permanecen las batallas, y aunque Iglesias haya dicho que se ha ido y Díaz permanezca, pues bueno, quieren abrir el melón de la reforma laboral, insisten en la limitación de los precios del alquiler, Ábalos quiere tomar otro tipo de medidas que tampoco es que sean, ahora las comentaremos, tampoco es que sean la panacea, no son la limitación de precios, pero tampoco tengo yo muy claro que eso sea lo que necesita el mercado inmobiliario para, en fin, para poder ofrecer viviendas asequibles a los jóvenes y a todo el que necesita una vivienda. Bueno, pues hablaremos por supuesto también de Plus Ultra, de ese escandalazo que es ya las ayudas a Plus Ultra, porque cada día, si no cada hora, van apareciendo nuevas informaciones que hacen cada vez más sospechoso, cada vez huele peor, porque se le ha dado a esta empresa 53 millones de euros y no sabemos nada. No tenemos ningún papel en el que se nos explique cómo, cuándo y por qué. De las otras ayudas tampoco, pero en fin, la de esta resulta un escándalo bastante importante. Así que bueno, con todo esto y alguna cosilla más, empezamos enseguida. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, no humor, me dejéis otra vez sola aquí, ¿eh? Carlos Cuesta, buenas tardes, y Manuel Llamas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y muchas gracias siempre por acompañarme, aunque no sea físicamente, sé que estáis ahí conmigo para que nos salga hoy un programa redondo, porque, redondo, entre el redondo y el cuadrado, no sé yo con qué quedarme, entre redondos y cuadrados andamos buenos, en fin. Bueno, vamos a empezar porque me parece lo más llamativo de los últimos días, que es que resulta que después de tardar un año y pico en hacer un plan de ayudas a la empresa, por supuesto tarde y corto, porque claro, 7.000 millones, teniendo en cuenta que solamente el sector de los bares decía que necesitaba 12.500, pues imagínate lo que significa eso para todas las empresas y los autónomos de este país. Pero es que encima, escuchar por favor cómo, yo no sé si se le escapó, si es que ya no tiene ningún problema en decir la verdad del barquero porque nadie le va a decir nada o qué, que el caso es que nos dice esto después de haber cacareado que los 7.000 millones poco menos que ya lo iban a ver los empresarios y los autónomos pues en un relativo corto de tiempo, ¿no? Vamos a escuchar a la portavoz del gobierno.
Todavía el decreto ley ni siquiera se ha aprobado, pero espero que pueda contar con el consenso amplio de los grupos de la Cámara. Así que en el plazo de un mes yo creo que las comunidades autónomas podrán empezar a hacer las convocatorias y espero que durante el verano se puedan recibir esas ayudas, aunque ya la perspectiva de poder recibirlas o conocer las cantidades que se le asignan ya será un balón de oxígeno para las empresas que hará acudir a las entidades financieras o a otros entornos con ese compromiso, ¿no?, de los diferentes gobiernos. ¿Cómo? O sea, el hecho de que ya conozcas que te pueden dar 3.000 euros en verano, ¿con eso puedes ir a un banco a que te dé una bala? Que yo qué sé, Claro. ¿qué dice? Puedes ir a un banco. El problema es que es un banco de otro estilo. Es el banco del parque y puedes ir a echar migas a las palomas. Hay veces que de verdad que no llegas a saber muy bien de dónde se ha escapado esta gente. Dice, Sí. ¿usted dónde ha trabajado previamente a esto? ¿O es que no ha trabajado en su vida? Dice, puede ir al banco y lo mejor dice, o a otras instancias. ¿Cuál, Fátima? ¿O cuál? ¿A cuál puedes ir? A No tu sé, primo. puedes ir a la iglesia, a un banco de la iglesia también, a rezar. Pero vamos a ver, pero si una persona no tiene oxígeno financiero, exactamente a dónde puede ir. O sea, puede ir a la lista del paro, puede ir a pedir el cese de actividad en caso de que sea autónomo, puede ir al registro mercantil a decretar e inscribir su quiebra y su cierre, pero ¿a dónde vas a ir si no tienes el dinero, por amor de Dios? Bueno, y ese es un aspecto, Manu. Luego está el aspecto de que nos hemos enterado, primero eran 30 más 10, o sea, era un mes más 10 días. Ahora ha dicho un mes más o menos, y luego el dinero en verano. A mí esto me recuerda un poco al tema de las promesas con la campaña de vacunación, que en principio prácticamente antes de Navidad el presidente del gobierno anunció que media España iba a estar vacunada a golpe de febrero o marzo y el 70% de vacunados antes de verano. Ahora resulta que dicen que va a ser a finales de verano y según los datos todo avanza que algunos se van a vacunar a finales del año 2022 o 2023, con lo cual esto es un poco lo mismo. Primero se hace el anuncio absolutamente irreal, improvisado, chusco, con una incertidumbre total. Pero la cuestión es vender el anuncio de que el gobierno pone encima de la mesa los millones necesarios para ayudar a las empresas y autónomos que han sido golpeados tan duramente con esta crisis, pero luego están constantemente corrigiendo lo que han anunciado inicialmente. Hay que recordar que las ayudas de 7.000 millones de euros las anunció de forma improvisada, por sorpresa, sin ni siquiera habérselo informado a las ministras competentes, que en este caso sería la ministra de Economía y la ministra de Hacienda, por parte del presidente del gobierno a finales del mes de febrero, en una comparecencia en el Parlamento donde, bueno, pues ante la insistencia por parte de los agentes afectados por la crisis de la necesidad de ayudas, el presidente se descolgó con un anuncio de que iba a facilitar hasta 11.000 millones de euros en ayudas, y esto lo hizo sin conocimiento, insisto, de las ministras competentes. También dijeron que bueno, que la ayuda iba a llegar de inmediato, 40 días, y se iba a abonar a las empresas. Ahora resulta que es durante el verano. Oye, el verano, que yo sepa, acaba a finales del mes de septiembre, es decir, es un auténtico escándalo que el gobierno primero anuncie y después haga este tipo de correcciones. Da gracias que no ha dicho de qué año, que lo mismo es a finales de verano de 2023. De cualquier verano, no ha concretado. Pero a mí lo que me sorprende es que digan estas cosas y dices, pero ¿qué estás diciendo? O sea, dice, solo con el hecho de que ya se le vaya a dar, por ejemplo, a un autónomo, ¿no? Bueno, pues ya le dices en agosto que en agosto a lo mejor recibe 3.000 euros. ¿Y qué quiere? Que con eso ya, o sea, como ya te ha dicho que te van a dar 3.000 euros en agosto, ahora ya en abril eres otra persona. Puedes pagar con eso el alquiler, puedes pagar el suministro, puedes pagar los proveedores, pero ¿en qué mundo vive esta gente? Mira, pero vamos a ver, ¿han hablado con alguien? Es que claro, no han hablado con nadie, por eso también se han dejado fuera más de 90 sectores perjudicadísimos. Fíjate, hasta el punto de que se han quedado hasta fuera las empresas que venden a la sevillana y al torito, que como comprenderás, pues en fin, un madrileño no se va a comprar un torito, porque ya lo tiene o no le interesa, o la Puerta de Alcalá. Entonces, es que se han dejado fuera a sectores que dices, pero vamos a ver las peluquerías que han sufrido, las floristerías, las librerías, bueno, creo que hasta 90 sectores. Aquí Dieter ha hablado con muchos de los gente de que tiene
bueno, pues un comercio de estos afectados, y es que dicen, es que no damos crédito, que nos hayan dejado fuera, y ya no te digo si les preguntáramos ahora con lo de si con el anuncio de que le van a dar, con eso ya puede pagar al proveedor. Lo que pasa es que yo, sinceramente, creo que efectivamente no es se han dejado fuera, sino les han dejado fuera. O sea, aquí la historia no es la historia de un casual, es la historia de un causal. O sea, ellos saben perfectamente que están dejando fuera sectores, empresas, saben perfectamente que están dejando básicamente a toda la economía española colgando de un hilo, pero lo están haciendo adrede por 2 motivos. Uno, porque saben que la caída de recaudación es mucho más potente de la que nos están diciendo. Y saben que los tiempos que nos están anunciando económicos de ahora sí que empezamos a ver ya los brotes verdes, no son verdad. Y 2, porque el dinero que sí que tienen en caja lo tienen comprometido en otro tipo de gastos que no son necesarios, pero con ellos abonan los acuerdos con Podemos, los acuerdos con Esquerra, los acuerdos con Bildu. Y no están dispuestos a dejar caer al gran becerro de oro, al presidente del gobierno, no están dispuestos a que caiga por destinar ese dinero con el que ellos engrasan las alianzas a cuestiones económicas. Yo, simplemente por poner una comparativa. Este anuncio se realizó en febrero, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar a contar en comparativa el dinero que ha dado Alemania desde el mes de febrero y hasta que se cobren. Voy a ser bueno hasta que se cobren en España. Voy a ser bueno y voy a contar como que fuese en junio cuando se fuese a recibir. Desde luego, por las declaraciones que han hecho ellos, en junio no va a haber un duro ni perri. Pero bueno, vamos a ser buenos. Cada mes en Alemania están haciendo circular 11.000 millones. Aquí se anunciaron 11.000, pero son 7.000. Vale. Bueno, pues si en febrero Alemania ya pagó 11.000, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Estamos hablando de 5 meses, ¿verdad? Y eso significa que habrán abonado 55.000 millones de euros. Por cierto, todo esto sin hacer alardes de publicidad. No, los pagan y punto. Se acabó. Y sin burocracia. Efectivamente. Por el camino entre febrero y marzo han aprobado un cheque para las familias por hijo de 150 euros. Vayan ustedes calculando. Han aprobado una ayuda adicional de 1.000 millones de euros para el sector cultural. Y han aprobado una rebaja del IVA adicional que había bajado ya del 16 al 9 y ahora lo han aprobado del 9 al 7 para el sector hostelería. Más o menos la suma de esas cuantías adicionales son unos 6.000 millones de euros. Es decir, estos señores en Alemania, sin hacer o sin generar pegatinas de estas que pones en las cajas de las vacunas y demás, van a haber pagado 61.000 millones de euros. Y en España nos están dando la traca maraca todo el santo día con 7.000 millones y estoy contando con junio, en caso de que realmente se paguen y en caso de que realmente lleguen en esa fecha. O sea, esto es una vergüenza, pero una tras otra. Ya, cuando España, Manu, es el país, ya lo han escrito de Diego, por ejemplo, Sánchez de la Cruz, aquí en Libre Mercado, España es, no voy a decir el más, pero el que prácticamente más empresas ha perdido durante este tiempo. Más autónomos han cerrado, menos ayudas se han dado, según todos los datos tanto del Fondo Monetario como de otras instituciones. Es decir, 400 y pico mil empresas están al borde de la quiebra, más de 100.000 han cerrado. O sea, es que el panorama y el turismo es nuestro maná. O sea, que Alemania baje el IVA de la hostelería, que no es precisamente la hostelería ni el turismo su gran maná de su economía, y que en España, que es nuestro maná del empleo, del PIB y de todo, no se haga eso. A ver, es que hay que empezar explicando que ahí el gobierno miente y lleva mintiendo un año cuando trata de decir que la crisis del coronavirus afecta a todos los países por igual. No es cierto. No es cierto. La pandemia afecta a todos los países, porque es un virus que se transmite de persona a persona y por lo tanto ahí las fronteras no existen. Pero es muy diferente la gestión sanitaria y económica que se ha llevado a cabo en algunos países en comparación con España. España está a la cola. Es el peor país que ha gestionado, es el país que peor ha gestionado esta pandemia, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. España ha sufrido en el año 2020 la mayor crisis económica de toda la OCDE, de todo el grupo de países ricos. Se nos había quedado Argentina y ya nada, al final, bueno, ¿no? es que ni siquiera Argentina. ¿No? Entonces, claro, hemos sufrido la peor recesión porque hemos tenido al peor gobierno en el peor momento. Y como consecuencia de ello, efectivamente, tenemos una tasa de paro absolutamente descomunal, próxima al 16-17%, en términos de EPA, de encuesta de población activa, pero es que al mismo tiempo han cerrado de forma definitiva decenas de miles de autónomos y decenas de miles de empresas. Entonces, a esto se le suma el hecho de que España
es el país de toda la zona euro que menos ayudas ha destinado a empresas y autónomos. Y es que la media a nivel del euro ha sido del 4% del PIB, mientras que en España las medidas discrecionales donde se engloban este tipo de ayudas apenas asciende al 1,5% del PIB. Esos datos que estaba comentando Carlos, donde Alemania, el gobierno alemán está inyectando a las empresas y autónomos afectados por las restricciones hasta 11.000 millones de euros cada mes, el gobierno de España le ha inyectado, en números redondos, entre 10.000 y 15.000 millones en más de un año. Es que la diferencia es abismal, absolutamente abismal. Y como consecuencia de esa falta de ayudas que no han llegado a las empresas y autónomos afectados, y que sin embargo ese dinero, el dinero público, se ha destinado a disparar de forma absolutamente despilfarradora, descontrolada el gasto público, el déficit y la deuda, como por ejemplo rescatando empresas de dudosa solvencia y de dudosa origen y con relaciones ciertamente opacas, como es la aerolínea Plus Ultra, pues ese dinero se ha destinado a este tipo de cosas y no se ha destinado a lo que realmente necesitaba la economía en el peor momento, que era intentar afrontar con ayudas a las asistir con ayudas a las empresas y autónomos afectados para evitar su cierre definitivo. Consecuencia de todo ello, estos son datos del Banco de España. Cerca del 10% de las empresas, se dice pronto, el 10% de las empresas españolas están condenadas a desaparecer, es decir, al cierre definitivo por culpa, entre otras cosas, de la falta de ayuda del gobierno. Bueno, os voy a dar un mensaje importante, en fin, para que lo tengáis en cuenta en estos días, que es interesante, del Corte Inglés, y enseguida vamos a ver cómo, mientras continúan los anuncios de ERES, se ponen en marcha los planes de igualdad, se ponen palos en la rueda. El gran palo en la rueda es: no hay otro momento más oportuno que ponerse ahora a discutir sobre la contrarreforma laboral, que es bajo el subterfugio de vamos a eliminar los aspectos lesivos de la reforma laboral, es cargarse la reforma laboral y volver a un mercado laboral rígido y absolutamente anacrónico con el momento actual. Pero bueno, primero os voy a dar este consejo importante del Corte Inglés. Escuchar, veréis. Porque sé lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, haz como yo, acércate a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés. Además de disfrutar de buenos precios todos los días, también encontrarás ofertas increíbles. Por ejemplo, hasta el 24 de marzo tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas y también en muchísimos de sus productos marca El Corte Inglés y de la nueva gama El Corte Inglés Selección, una nueva línea de productos de alimentación de máxima calidad elaborados por los fabricantes más exclusivos y con las certificaciones de origen más exigentes. Y por supuesto, junto a todo esto, también disfrutarás de la más cuidada y variada selección de productos frescos de calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país. Todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán mucho más cómodas tus compras, en sus tiendas, en la web o en su nueva app. Compruébalo, yo lo tengo claro. Para mí, compra diaria, no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Esto es como, no lo digo en plan frívolo, pero esto es como lo de la eutanasia mientras se te han muerto 100 y pico mil personas y estás hablando de lo que te preocupa, lo que la gente se suicida. Pues esto es lo mismo, o sea, se están suicidando empresas, se están presentando ERES, cierres, y vas tú y no hacen nada más que poner palos en la rueda. Ahora resulta que no había otro momento para que las pequeñas empresas tengan que imponer planes de igualdad. No hay otro momento para revertir, ahora que las empresas vuelva la rigidez en el mercado laboral y ahora los convenios sean los que digan UGT y comisiones, que para eso le hemos dado dinero y no nos dan molestias. En fin, es un poco de verdad, es que es lamentable, es que este gobierno es que no para de hacer lo que no tiene que hacer. Cuidado con esta reforma, que lo estás explicando muy bien, Carmen, porque es que además
hay una parte que se circunscribe estrictamente a lo que fue la reforma laboral del Partido Popular a partir de finales del 11, principios del 12, que por cierto hay que recordar que en un año ya había conseguido invertir esa curva y pasar de lo que era creación de desempleo a creación de empleo en solo un año. Pero ahí aparecían varias cosas. La más publicitada ha sido lo del despido a 20 días. Y eso hay que recordar que el despido a 20 días siempre estuvo regulado para los ERES, para los expedientes de regulación de empleo, y que de hecho, donde se impone como fórmula mayoritaria, no fue en esa reforma. Esa reforma hizo todo el desarrollo, incluido el reglamentario. Pero es que a partir de mayo de 2010, cuando el señor Rodríguez Zapatero deja España básicamente quebrada, ya aplicó y ya dijo que la fórmula generalizable era los 20 días famosos a pagar por cada persona que se despidiera. Pero lo que de verdad introdujo esa reforma laboral fue la eliminación del hipercontrol absoluto de los sindicatos en las reformas y en la flexibilidad necesaria en las empresas cuando llegaban las crisis. A partir de ahí ocurrió una cosa que salvó infinidad de puestos de trabajo en ese momento y permitió efectivamente dar la vuelta a la curva, que se dejara de destruir empleo y se empezara a crear. Que fue a crear empleo, que fue el hecho de que las plantillas pudiesen negociar sin las cúpulas sindicales, de forma que muchas plantillas, muchas empresas optaran por rebajas del 5, del 10%, del 15% de los sueldos de los trabajadores a cambio de no despedir a los compañeros. Bueno, eso es lo que introdujo esa reforma, lo digo para todos los chupisociales, pijoflautas, etcétera, que están convencidos de que aquello fue una reforma ultraliberal y que ahora vienen los supersociales. Bueno, pues aquella reforma lo que permitió fue flexibilidad y que los propios compañeros salvasen a sus compañeros que iban a ser despedidos. Esa fue la clave. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Dar la vuelta a eso. Meter tal rigidez que la única fórmula que tengas sea que si ibas a despedir a 20 y te quedas sin liquidez por pagar los despidos, en vez de despedir a 20 tengas que acabar despidiendo a 40. Porque se va a devolver el poder absoluto a las cúpulas de los sindicatos. No a los representantes sindicales en cada empresa, que son conscientes de lo que pasa en cada compañía. No. A las cúpulas. Es decir, a esa sede que está de UGT en Avenida América en Madrid, a la sede que está en la calle Caracas, todas en zonas así de mucho dinero, evidentemente no iban a ser, hombre, unos pobres proletarios, de comisiones obreras. A las cúpulas sindicales se les va a devolver ese poder, que puede ser el organismo más despiadado que existe en España. Y eso significa que tratas igual, por ejemplo, el sector del metal, te da igual que sea una empresa gigante que el taller de la puerta a tu esquina. O sea, totalmente, porque el convenio es sectorial. Claro, lo que ellos quieren, o que la editorial sea Planeta, o que sea una imprenta con 12 empleados metida en la última calle de un pueblo. Les da olímpicamente lo mismo, con lo que evidentemente tratas de una forma discriminatoria al que tiene menos capacidad financiera, menos capacidad de acudir a los bancos y decir, por favor, retrásame el pago de los créditos. Pero es que además están colando otra serie de materias. También están metiendo y quieren meter una limitación de la posibilidad de subcontratar. Y quieren que todo lo que no sea calificado como servicio esencial, todo eso obligatoriamente va a tener que ser contratado por la vieja fórmula. No lo vas a poder subcontratar. Solamente lo que ellos consideren que no es servicio esencial. Entonces, ahí entramos ya en un mare magnum que vete a saber cómo acaba, porque es posible que las empresas tengan que ponerse a contratar masivamente hasta los servicios de limpieza. Resultado, vas a meterle tal rigidez a las plantillas que van a quebrar de forma masiva. Y eso no se les ocurre otro momento para hacerlo que en mitad de la crisis del coronavirus. Que nunca es momento, pero es que ahora todavía menos. Hay que recordar que la situación a nivel laboral, el dato que se difunde normalmente es el de parados registrados en el antiguo INEM, que ronda los cerca de 4 millones de personas, pero el paro real, el de verdad, es decir, gente que quiere trabajar pero no puede porque no tiene esa posibilidad, supera los 6 millones. 6 millones de personas en España, es decir, estamos rondando una tasa real del paro próxima al 25%. La oficial ronda el 16-17, pero la real es del 25%, porque claro, en esos 6 millones de personas hay que incluir no solo a las personas que están buscando empleo, que están cobrando una prestación o que se incorporan al mercado laboral y buscan su primer puesto de trabajo, sino a todos aquellos que están ahora mismo acogidos a ERTES, que son expedientes en donde están en una situación de paro temporal, pero que no tienen garantizado el regreso a su puesto de trabajo, puesto que hay muchas empresas que se van a ir a pique, van a cerrar de forma definitiva, y también se incluyen miles de autónomos, decenas de miles de autónomos que están en cese de actividad. Están cobrando una prestación porque han cesado su actividad como consecuencia de la crisis. 6 millones de parados. Bueno, y esto, en esta situación que es dantesca desde el punto de vista laboral, lo único que se le ocurre a la ministra de Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, es precisamente cargarse la reforma que permitió la recuperación
de puestos de trabajo tras la crisis económica, tras la anterior crisis económica. Gracias a la reforma laboral se recuperó todo el empleo que se perdió durante los años de Zapatero, cuando estalló la crisis inmobiliaria, la crisis de las hipotecas subprime, y estuvimos bueno, pues sufriendo la mayor crisis hasta que llegó el coronavirus. Pues gracias a esa reforma se recuperó todo el empleo perdido. Y eso, que es precisamente el mecanismo que necesita España para, una vez que estemos vacunados y empiece la recuperación, pues se recupere en la medida de lo posible todo ese empleo que se ha perdido durante el año pasado, pues si se carga la reforma laboral, eso se va a dificultar de forma absolutamente extraordinaria, porque España ya hoy cuenta con el mercado laboral más rígido del mundo rico, y lo que pretende la señora Díaz, con el apoyo del PSOE, es convertirlo en todavía más rígido. Es decir, el riesgo al que nos enfrentamos no es que sea una crisis temporal, que esos 6 millones de parados se vayan reduciendo de forma paulatina durante los próximos meses, conforme se vaya reactivando el sector turístico y conforme se vaya recuperando la economía una vez que estemos vacunados, inmunizados y se empieza a abrir la economía de nuevo, sino que a lo que nos condena en caso de que finalmente se derogue la reforma laboral es a un paro estructural, es decir, a que esos 6 millones de parados que existen hoy directamente no tengan posibilidad de encontrar trabajo, o buena parte de ellos no tengan posibilidad de encontrar trabajo. Es decir, volveríamos a tasas de paro estructural del orden del 15, del 16, del 17%. Es una auténtica barbaridad. Eso no existe en ningún país desarrollado del mundo. Es algo genuino de España. Y un poco de chau chau político, porque claro, aquí estamos viendo, ya lo hemos visto en las últimas horas, los movimientos, ¿no?, que va a llevar consigo la salida de Iglesias, que bueno, ya todo el mundo la está llamando vicepresidenta tercera, pero yo no lo he visto todavía anunciado ni en el BOE ni su majestad el rey ha sido informado, pero bueno, supongamos que es la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, la señora comunista Díaz, Yolanda Díaz, y por encima, como segunda, Calviño. Bueno, ya se están, las costuras están ya ahí presentes, está ya en muchos medios de comunicación, que ahí va a haber lo que no está en los escritos. ¿Qué creéis que puede pasar? ¿Realmente el gobierno de Sánchez va a hacer un poco... con esto va a darle patadas al balón y tal, porque también en Europa nos estarán mirando en este sentido? Claro, yo creo que aquí la pieza decisiva, porque es el único que yo creo que mantiene en estos momentos una cierta coherencia económica, es Bruselas, es la Unión Europea. Yo sinceramente creo que toda esa monserga que nos vendieron de que las ayudas iban a venir sin condiciones, eso evidentemente es falso, vamos, que aparece tal cual en el pliego de condiciones que tuvo que firmar España para poder acceder a los Next Generation, a los fondos de la Unión Europea, al rescate, aparecía ya directamente que tú te comprometías a una serie de exámenes. El primero, de hecho, llega en unos meses, en junio, ante la Comisión Europea, ante Bruselas. O tú demuestras que la utilización que vas a hacer del dinero es la correcta, que los fondos que estás recibiendo lo estás aplicando a lo que debes aplicarlo, y además que tu economía, fruto de esa aplicación, es viable, o vas a tener un problema muy serio para cobrarlos. En Europa, en Bruselas, no solamente es que sepan que esa reforma laboral es necesaria, la que se puso en época de Fátima Báñez, saben perfectamente que eliminarla en este momento de crisis le puede terminar de dar el golpe definitivo a la economía española. Y, lógicamente, han trasladado sus quejas y sus mensajes de tengan ustedes muchísimo cuidado con lo que están haciendo en materia legislativa. Yo, sinceramente, creo que el Partido Socialista tiene toda la intención de ir dándole patada hacia adelante. ¿Cuál es el problema? Que esa intención yo no creo que vaya a ser materializable, porque van a contar con una presión muy fuerte de Pablo Iglesias y Podemos a través de la calle, especialmente ahora que se ha ido fuera y puede apretar al 100%, como dicen ellos, el apreteu, pero trasladado al mensaje comunista. Y van a apretar, claro que van a apretar, y le van a meter una carga de presión social brutal para que vayan limando esa reforma laboral. ¿Qué es lo que creo yo que va a ocurrir? Bueno, no se derogará entera la reforma laboral, pero la dejarán inoperativa. Es decir, basta en estos momentos con que tú le devuelvas parte del poder que tuvieron en época de Rodríguez Zapatero a las cúpulas sindicales para que la necesaria flexibilidad, la dosis de flexibilidad que necesitan las empresas para sortear el momento en el que ya nos hemos metido y que se va a prolongar durante bastante tiempo, resulte que no sea viable y que por lo tanto las empresas caigan y quiebren. Porque necesitan, claro, lo que hay de flexibilidad y en el fondo necesitarían incluso más flexibilidad.
Si les quitas algo, las estás abocando a la quiebra. Lo que pasa es que también puede pasar que esa presión, o sea, le den a los balones, aguantando como sea, hasta ver qué ocurre el 4 de mayo con Pablo Iglesias, porque claro, si al final el macho alfa no saca mucho rédito y no queda como Dios manda, como él cree que debe quedar, pues las presiones serán de otra forma. Si se pone gallito y saca algo más de lo que cree... Pero vamos, que vamos a elecciones en otoño, yo creo que eso ya hay pocas dudas, ¿no? Manu, ¿por ahí cómo oléis? ¿Qué oléis por ahí? A ver, yo creo que el 4 de mayo es una fecha clave, no solo por lo que nos jugamos en la Comunidad de Madrid, sino porque esto va a tener repercusiones a nivel nacional sin ningún género de dudas. Yo creo que para empezar, la salida de Pablo Iglesias, que ha sido un terremoto a nivel interno, uno de las muchas terremotos que ha provocado la fallida moción de censura en Murcia, para empezar ha sido muy bien acogida por parte del gobierno. Solo hay que ver cómo salió a la palestra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando se enteró de que Pablo Iglesias dejaba el gobierno. Estaba feliz, estaba pletórico, porque se había quitado una carga de encima absolutamente colosal. Y luego, además, ha fallado la jugada de Pablo Iglesias de intentar colocar a su ministra, a Yolanda Díaz, como vicepresidenta por encima de Calviño. Esa jugada ya la ha perdido. El presidente del gobierno ha dicho que no, Calviño está por encima. Por lo tanto, yo creo que esto que estamos hablando de la reforma laboral, veremos si sale o no. Yo creo que lo va a tener ciertamente complicado, pero sí va a ser uno de los puntos que va a utilizar Podemos para intentar tensar la cuerda con el gobierno, tal y como está sucediendo con otros ámbitos, como por ejemplo la ley de vivienda, etcétera, de cara a distanciarse del gobierno para prepararse ante un posible adelanto electoral. Yo creo que ese escenario está encima de la mesa. Pablo Iglesias, de hecho, creo que una de las razones por las cuales también decidió presentarse a las elecciones regionales de la Comunidad de Madrid es precisamente para adelantarse a la jugada de Pedro Sánchez y de Iván Redondo. Es decir, en una posición de, desde fuera del gobierno, empezar a hacer oposición al PSOE ante un posible adelanto electoral. A mayores del hecho de que Podemos en Madrid se está jugando su supervivencia, porque las encuestas hasta el anuncio de Iglesias les daba por debajo del 5% y por lo tanto quedarían fuera de la representación en la Asamblea de Madrid. Ese es uno de los factores, pero el otro es este, y yo creo que Iglesias, siendo consciente de que existe la posibilidad de que esta coalición de gobierno se rompa mucho antes de lo previsto, pues tenga una posición ya de oposición a Sánchez. Y las elecciones en otoño pues dependerá de numerosos factores, pero al menos hay dos que juegan a favor de Sánchez. Uno es la previsible llegada de los fondos europeos, si es que, como bien estaba comentando Carlos, el gobierno pues cumple mínimamente las condiciones y compromisos acordados con la Unión Europea, pero todo es lo lógico y razonable es que empieza a llegar ese maná de dinero que tanto está esperando la izquierda. Y el segundo factor es la vacunación. Entonces, el gobierno yo creo que puede jugar con esos dos factores que están a su favor, el tema de alcanzar la inmunidad de rebaño con las vacunas y el tema de que llegan los fondos europeos, y anticiparse así a la avalancha de quiebras que posiblemente se van a producir una vez que decaiga el estado de alarma, porque hay que recordar que la reforma laboral que estamos comentando realmente está derogada de facto. Es que bajo el estado de alarma las empresas están atadas de pies y manos para poder despedir, o al menos despedir con despidos, indemnizaciones por despido reglamentario, por despido procedente. Si despiden, corren el riesgo de que ese despido sea nulo y por lo tanto tengan que recolocar a ese trabajador, o directamente tener que aplicar un despido improcedente cuyo coste es mucho más alto. Es decir, esa situación ya se está produciendo, y al mismo tiempo, también bajo estado de alarma, los concursos de acreedores están suspendidos. Y por lo tanto esas quiebras de empresas no se han producido y posiblemente las veremos en cuanto decaiga. Por lo tanto, ese escenario de elecciones es más que probable. Se ha aprobado la prórroga hasta final de año, de los concursos, pero bueno, vamos a hacer la noticia de la semana de Telefónica y luego vamos a hablar efectivamente de ese otro campo de batalla que es la vivienda.
O sea, Iglesias no ceja, Ábalos tampoco, cada uno, bueno, parece que se distancian un poco sobre lo que es la limitación del alquiler, pero sí en poner, como ha contado Ábalos, algunas cositas para tranquilizar a no sé quién, pero desde luego que no son las que necesita el mercado inmobiliario ni en este momento ni nunca. Vamos con En la noticia. Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues mirar, 2,8 millones de españoles, o sea, 2.800.000 españoles ya trabajan en remoto desde casa, al menos ocasionalmente. Esto es lo que desvela un estudio de la Adecco Group Institute, que señala un aumento del 74% de empleados que teletrabajan, y eso supone el 14,5% del total de los ocupados en España. Antes del COVID, el número de empleados que teletrabajaba en remoto pues apenas llegaba al millón algo. Bien, Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas donde más se ha incrementado el número de teletrabajadores. De hecho, Madrid registra 1 de cada 4 trabajadores en remoto, que supone el 26,9% del total de España. En esto supera también a Cataluña. Y en cambio, Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana son los territorios donde menos ha avanzado el teletrabajo. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, parece que se aleja la posibilidad, yo nunca pondré la mano en el fuego, de esa limitación de alquileres, pero sí algunas cositas. Por ejemplo, tienen que tocar las narices con, si tienes la casa vacía, te subo el IBI un 50%. Luego que si te doy una bonificación, que luego eso es un lío de burocracias, si pones, bajas el precio, que eso luego no hay forma de quien lo controle, o sí, no lo sé, ahora me diréis vosotros lo que pensáis, pero sin duda es, si la reforma laboral es un campo de batalla y lo va a utilizar como sea desde el gobierno y desde fuera Podemos, este es otro, clarísimo, porque aquí, bueno, creo que Iglesias dijo ayer, o sea, por encima de mi cadáver, más o menos, no palabras textuales, pero aquí lo que se firma se cumple y esto está firmado, o sea, que este va a ser, en fin, otro RIN, ¿eh? Lo dice una persona que ha firmado la Constitución española, donde viene el artículo 33. Es de traca, él juró esa Constitución. Y él habla de los pactos que se firman. Los pactos menos los pactos con respecto a la Constitución y los pactos con respecto a la población. De verdad que es de traca el tema. O sea, lo que está persiguiendo Pablo Iglesias es un doble objetivo. Por un lado, una cuestión que a él le obsesiona, que es acabar con la propiedad privada, eso sí, ajena, porque ahora ya descubrimos que es uno de los máximos propietarios de vivienda de España. Oye, claro, con lo cual está claro que la norma tendrá algún tipo de anexo donde ponga todo esto será aplicable menos en caso de que seas comunista, te llames Pablo, te apellides Iglesias y tengas coleta. Está clarísimo, vamos. Me imagino que lo hará extensible a Irene Montero, no va a ser que la pareja tenga que acabar pagando algo. Por un lado, quiere dinamitar eso y quiere dinamitar el concepto de seguridad jurídica que es necesario para mantener tu propiedad y poder explotarla. Yo simplemente quiero recordar una cuestión. Cada persona en España, tenga el número de viviendas que tenga, 4, 10 o 20, las ha comprado libres de cargas. Eso ponía cuando compraban y eso se le dijo en el notario y así se han inscrito en el registro de la propiedad. Libres de cargas. Por lo tanto, puedes hacer con ellas lo que quieras, dejarlas vacías, alquilarlas por un precio o por otro, venderlas, hacer lo que te dé la santísima gana, porque son tuyas. Eso pone. Y si tú vas a alterar eso, según el artículo 33.3 de la Constitución española, estás expropiando o derechos o propiedades y, por tanto, tienes que ser indemnizado. Este pequeño matiz que se basa en la seguridad jurídica, es decir, aquello que diferencia las democracias y los estados de derecho de la jungla, él viene de la jungla y le encanta la jungla, ese pequeño matiz se lo está saltando. ¿Cómo que usted va a limitar la capacidad que yo tengo de alquilar a quien me dé la gana o no alquilarlo, venderlo o no venderlo o cerrarlo? ¿Cómo que usted lo va a hacer porque usted tiene ahora el BOE? O sea, ¿se acuerda usted de una cosa que se llama Constitución Española? Usted no puede quitarme, no puede introducirme cargas posteriormente porque yo he comprado, he adquirido esos bienes libres de cargas. Pero esa es una de las facetas, que es su obsesión por dinamitar una estructura que sea protectora, garantista, un Estado de Derecho, donde puedas comprar un bien y no tener que irte a la cama a dormir con todas las preocupaciones del planeta. Pero la otra, yo estoy convencido de por dónde va por lo que estábamos comentando hace un momentín, y es que realmente lo que quiere es meterle otro factor otro factor de inestabilidad al propio gobierno que ellos han montado.
y quiere que en Europa se esté escuchando que aquí en España no está garantizada la propiedad privada. Y quiere ver cómo el Partido Socialista se enfrenta a parte de los votantes radicales a los cuales el Partido Socialista también convenció en las últimas elecciones, porque quiere robarle esos votos, quiere robarle el electorado. Ese es otro de sus grandes objetivos. Quiere enfrentar a una parte de la población y decirle a una gente que si no tiene vivienda es porque hay otro que tiene 4. No, mire, si usted no tiene vivienda, a lo mejor lo que tiene que hacer es trabajar más, a lo mejor lo que tiene que hacer es formarse más, a lo mejor lo que tiene que hacer es esperar a tenerla como hemos tenido que esperar muchísimos otros. Pero que usted no tenga vivienda no significa que otra persona la haya comprado ilegalmente. No, a lo mejor significa que la otra persona simple y llanamente se ha esforzado más que usted. Yo sé que esto es duro decírselo a la gente, pero es que es la puñetera realidad. Pues claro que hay que ayudar a la gente para que todos tengan las mismas condiciones, no los mismos resultados. Y el resultado depende de cada uno. Pero él quiere utilizar esto de nuevo para agitar el granero del propio gobierno que ellos mismos han creado y para ponerle en un dilema al Partido Socialista. ¿Tú, Manu? Podemos le ha declarado la guerra a los propietarios. Lo lleva en su programa electoral desde que nació como partido político. En su primer programa electoral, en el que acudió a las elecciones europeas, ya establecía algo al respecto. Y luego, siempre que se presentaron a las generales y a las autonómicas, lo incluyen en sus programas de forma taxativa, de forma clara y literal, aunque luego, debido al escándalo que eso produce, al miedo lógico que eso produce, pues luego intentan ocultarlo, intentan hablar de que no, que este tipo de medidas expropiatorias única y exclusivamente es para los grandes tenedores. Claro, ¿qué es gran tenedor? Según ellos es más de 10 pisos, pero cuidado, es que si tú abres esa puerta, los 10 pisos de hoy se pueden convertir en 5 mañana, en 2 pasado mañana y en 1 dentro de 10 días. Esa es la realidad. Y de hecho han ido bajando ese umbral de grandes propietarios conforme ha ido pasando el tiempo. Antes eran 10, luego Mayoral, que es alto cargo de Podemos, hablaba de 5 viviendas, a partir de 5 viviendas. Es decir, es un ataque directo a la propiedad privada como derecho fundamental, pero especialmente a la propiedad de vivienda por parte de españoles. Y hay que recordar que en España más del 80% de los españoles son propietarios de una o de más viviendas. Bueno, pues ese 80% de españoles, que lo sepan y que lo tengan muy claro, la izquierda radical de este país, Podemos y sus socios, incluido también el PSOE, puesto que lo permiten, van a por sus propiedades. Y cuando estoy hablando de que van a por sus propiedades, no estoy diciendo que les vayan a subir los impuestos, que también, evidentemente, que eso es una forma de robo, sino que van directamente a expropiarles su propiedad de forma taxativa o de forma implícita. De forma taxativa, tal y como ha hecho el gobierno de Baleares, que ya ha expropiado cerca de más de 60 viviendas a propietarios legítimos. Se los ha expropiado por la cara, ha dicho, estas viviendas son para mí. Y eso es una expropiación, eso es un robo, pero, insisto, eso de forma literal, y eso se pretende extender a nivel nacional. Pero es que de forma implícita, mediante la despenalización de los ocupas, o lo que está haciendo ahora las autoridades, que es mirar hacia otro lado. Hoy por hoy, la ocupación en España es un delito, pero se ha instaurado una vista gorda generalizada por parte de la izquierda, por la cual cualquiera se puede meter en tu vivienda y no lo echas ni con agua caliente. Entonces, ¿qué más da que sea un delito si tú te puedes tirar hasta 3, 4 años en los juzgados para echar a un delincuente de tu propiedad y encima le tienes que seguir pagando el agua, le tienes que seguir pagando la luz y le tienes que pagar la calefacción? Y no se te ocurra cortársela, que encima el que va a la trena eres tú. Claro, entonces, eso es un robo instaurado por el Estado. Entonces, es alarmante, es alucinante, es increíble que gente honrada, que ha trabajado toda su vida, que paga honradamente sus impuestos, que con el sudor de su frente o con el sudor de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos, ha heredado una vivienda en propiedad, y que permitan este robo desvergonzado, absolutamente bochornoso, por el cual le están quitando lo suyo, a pesar de pagar sus impuestos y a pesar de todo el esfuerzo que ello conlleva, pues en esas estamos. Y lo que pretende Podemos es institucionalizarlo, es decir, que la ocupación deje de ser un delito y que sea algo legal, de tal forma que ya, cuando se te metan en el piso, ni siquiera los puedas echar por la vía judicial. No vas a poder echarlos, vas a perder tu vivienda. Eso es lo que quiere Podemos, eso es lo que quiere Pablo Iglesias, y eso es, hasta cierto punto, lo que ha permitido también el PSOE.
Bueno, de hecho, si te dejan de pagar, pues te pasa un poco lo mismo, ¿no? Que no puedes desahuciarle, que eres una mala persona, que la gente se tira por los balcones, que eres tú el que tiene que salvar a la gente, ¿no? Si es que estamos en lo mismo, o sea, al final el escudo social hemos descubierto que somos nosotros, los ciudadanos. No el Estado, ni los recursos, ni el gobierno, no, nosotros. Bien con nuestra vivienda porque no podemos echar a alguien si no nos paga. Bien porque damos dinero o comida a Cáritas, a los bancos de alimentos, porque como vecinos contribuimos y ayudamos al vecino, las parroquias, o sea, pero ¿dónde está el escudo social? Si luego resulta que el ingreso mínimo vital no funciona, no hay vivienda pública para ayudar a la gente que realmente pues se queda en la calle con hijos y sin posibilidades. No, es que el escudo social somos nosotros. Y mientras Pablo Iglesias, como publica OK Diario, Carlos, pagando informes sobre la ocupación con nuestro dinero. Si es que lo está explicando Manu, vamos a ver, es que ya no solamente es una cuestión de a quién le afecta en estos momentos de manera puntual. O sea, en derecho, una vez que tú instauras una determinada capacidad, esa capacidad es extensible a todos los sectores. Yo simplemente le preguntaría a la gente que nos esté escuchando, si eso afecta a los tenedores de más de 10 pisos, con la misma base jurídica lo puedes bajar a 8, o a 6, o a 4. O lo puedes aplicar a determinadas personas que tengan un negocio, porque ha pasado a considerar el señor Pablo Iglesias que ese negocio es estratégico y es que resulta que los empresarios no saben gestionar. Y todos teníamos que esperar a que llegase el gran señor de la coleta para enseñarnos cómo se tienen que garantizar los servicios básicos públicos. O sea, con esa terminología que es la que ellos utilizan, si tú das el primer paso, nadie puede garantizar que no desciende detrás. Porque la base jurídica para hacer lo que es la violación de los derechos instaurados en la Constitución española es exactamente lo mismo. Si en base a una supuesta necesidad social, tú en vez de hacer recargar esa necesidad de ayuda sobre el Estado, que lo pagamos todos con los impuestos, la haces recaer sobre las espaldas de un particular, ¿por qué no lo vas a hacer sobre el vecino? Y sobre el de arriba, y sobre el de abajo, y sobre el que tiene una panadería, y sobre el que tiene un taller, y sobre la persona que ahora he pasado a decidir que es que, claro, tú tienes más de un 5% de participaciones en una sociedad. Entonces te voy a quitar porque realmente es que tú eres un especulador. Y es que ese circulante o ese dinero lo podríamos utilizar en otra cuestión. O sea, ¿por qué no se podría hacer? La base jurídica sería exactamente la misma. Es decir, esta gente no está jugando con una ayuda social. Está jugando con destrozar nuestro sistema de Estado de Derecho. Y es gravísimo lo que están haciendo. Yo espero que el Partido Socialista, más allá de esta miopía que tiene, en la que únicamente mira por sus votos, empiece a mirar un poco por el terreno de juego en el cual va a tener que disputarse los futuros votos. Porque el Partido Socialista ya está empezando a caer en la misma trampa. Si el Partido Socialista cede ante Podemos, el nuevo tejido democrático, por llamarlo de alguna manera, el tejido político que nos va a quedar, tampoco va a permitir que vuelva a salir el Partido Socialista. Saldría el más bestia de los bestias, y el más bestia de los bestias se llama Pablo Iglesias. Bueno, es que nos queda muy poco tiempo y no quiero dejar de escucharos por la opacidad total y absoluta con la que se están concediendo las ayudas de la SEPI, por cierto, un organismo que lleva ya más de 500 días sin presidente y que dice Montero que como el vicepresidente lo hace tan bien, ¿para qué quieren un presidente? Pues entonces que ponga, no sé, en fin. El caso es que sobre concretamente Plus Ultra, que podríamos hablar de muchas más, porque no sabemos absolutamente por qué y cuándo y cómo se han dado esas ayudas, pero hombre, la que está llamando mucho la atención es la de Plus Ultra, porque es mucho dinero a una empresa que es irrelevante en el sector, que es absolutamente, que es la que en comparación con el número de empleados, la que más dinero está recibiendo, una empresa a la que ningún banco le ha querido dar ayudas, una empresa en la que tiene dentro a gente que, en fin, que con líos en Panamá, con líos de delitos fiscales, con líos de todo tipo, ligados a Maduro y a la dictadura venezolana, y que acabamos de salvar con 53 millones, no sabemos ni por qué, ni cuáles han sido los criterios, ni nada que se le parezca. No sé qué pensáis sobre esto, es escandaloso y como esto sea el método también de los fondos europeos, lo llevamos claro. Pues por desgracia todo apunta a que va a ser así. Si algo está primando en el gobierno es la arbitrariedad absoluta con el tema de las ayudas y el tema de rescate de empresas. No hay una agencia independiente, esto lo está controlando directamente el gobierno, y cuando me refiero al gobierno ni siquiera me refiero a un ministerio, me estoy refiriendo a la Oficina Económica de Moncloa, es decir, al presidente del gobierno y su camarilla, sí. Con el jefe de gabinete Iván Redondo a la cabeza y Manuel de la Rocha, que es el economista jefe
de Moncloa al mismo tiempo. Es decir, son ellos los que están manejando o que pretenden manejar los fondos europeos y determinar a qué se destina ese dinero, a qué proyectos y cómo se reparte. Y con el tema de la SEPI exactamente igual. ¿Quién controla la SEPI? La SEPI es una entidad pública controlada por el gobierno que decide qué empresa rescatada y qué empresa no rescatada. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe que una aerolínea absolutamente marginal, vinculada con el chavismo, que solo tiene un avión, que solo ha operado un vuelo en todo el año 2021, que ha sido, digamos, dentro del ámbito de las aerolíneas, la que está a la cola, es decir, la última de la fila, la aerolínea más marginal que existe en España, esa es la que recibe 53 millones de euros para ser rescatada. 53 millones. Fijaos si es un escándalo que Ryanair, que es así que opera en España, que es una aerolínea que está en el top en cuanto a número de vuelos, en cuanto a número de pasajeros transportados a nivel nacional e internacional, es tal el escándalo que no es que vaya a recurrir, ya ha recurrido, ha denunciado esta operación ante la justicia europea debido a la arbitrariedad absoluta que supone este rescate. Es un escándalo mayúsculo que en cualquier país civilizado de Europa y del mundo, supondría la dimisión inmediata de la ministra responsable. Y aquí no pasa nada, que es lo increíble. Es que encima Ábalos, quitándose el muerto también, dice, si a mí ni me han consultado, yo ni me he enterado. Oye, usted el ministro de Transportes, pero esto demuestra que esto se está haciendo en petit comité y no se sabe respondiendo a qué criterio. ¿O sí? Bueno, respondiendo al criterio de que el criterio es claro. El criterio es que el 46% de la empresa es venezolana y es la compañía que en estos momentos mantiene abiertas las rutas para que la gente pueda ir de Caracas a Madrid. Esa es la historia. Ahora yo, sobre la frase de Ábalos, que yo creo que es muy significativa. Ábalos es la persona que estuvo en el famoso Delsigate, mientras se colaban maletas, sin ningún tipo de control, etcétera. Y ha salido pies en polvorosa. Cuando le han pedido explicaciones ha dicho, yo no quiero saber nada de esto, yo no estoy en esto, lo juro por Snoopy. Yo más Venezuela no, más Venezuela no. Claro, y dices, ¿cómo debe ser la operación de Plus Ultra para que la misma persona que estuvo viendo cómo pasaban maletas sin supervisarlas por la noche y eludiendo todos los controles haya dicho, a mí no me volvéis a pillar en una de estas, que me conozco el paño perfectamente y sé de qué va esta película, es lo que le ha faltado decir. Esto es una auténtica barbaridad. Esta compañía, para poderle dar el dinero, han dicho que es española, repito, el 46% es venezolano, y han dicho, 2, que es estratégica, tiene un avión, un aparato. Oye, si de veras España depende de un aparato, yo estoy por comprarme una ala Delta, porque seguro que me caen 10 o 15 millones. O sea, pero de veras la economía española depende de un aparato, por cierto, un aparato chatarra, porque encima es uno de los aparatos estos que van tan de verdes que más contamina. Pero dices, por amor de Dios, o sea, me está usted hablando de una compañía que sobre el total de vuelos en España representa el 0,03%. Pues debe ser estratégico, no sé, te deben hacer masajes en los pies mientras vuelas. O sea, pero exactamente ¿qué tiene de estratégico esto? Lo que tienen estratégicas son sus alianzas políticas. O sea, lo que nos están diciendo es que es estratégico no para España, no para la economía, para la sostenibilidad de su gobierno, con lo cual volvemos al mismo punto de debate que se debatió en el tema del Delsigate. ¿Por qué es para ustedes estratégico algo que viene de Venezuela? ¿Qué es lo que están tapando? ¿Qué saben? ¿Qué es lo que tienen miedo de que se cuente? Efectivamente. Allí, ¿Qué información les han dicho que se puede sacar? Sí. Exacto. ¿Qué saben allí? Porque no hemos vuelto a saber nada, no es que lo ligue yo, pero en fin, el caso Morodo, ¿qué ha pasado? El caso de Morodo, que fue embajador en Venezuela con Zapatero, y todos los zapateros yendo y viniendo, Delsi yendo y viniendo, en fin, que ahí hay muchas conexiones que efectivamente pues solamente, es que además ellos lo dejan en bandeja para que huela mal, para que si es pato y, o sea, tiene pico, 2 patas y tal, es pato, pues es que nos lo están dejando evidente. Se han metido ellos en ese mismo... Ahora, ¿pasará algo? Pues mira, es posible que pase, no porque salga en la prensa española, ni lo denunciemos, ni lo denuncien en el Congreso, a lo mejor por lo del de Ryanair, hombre, con lo mal que me caía a mí, a lo mejor me empieza a caer mejor el payaso este, que es un poquito payasete. El de Ryanair. Él no va a dejar de ser un poco payaso por esto. El problema es que los que nosotros tenemos al frente de payasos no tienen nada, lo que son es unos jetas. Sí, pero bueno, si es por ahí por donde, si les importa un rábano el Parlamento español, las denuncias de la prensa española y tiene que ser Ryanair en Europa quien lo consiga, pues oye, amén. Es que tiene que haber una mínima justificación, es decir...
Europa puede frenar la operación. Es que tú no puedes rescatar conforme a ti te dé la gana a qué tipo de empresa, una sí, otra no. Tiene que haber una mínima justificación, y todos los argumentos que está poniendo el gobierno sobre esta operación no es que sean endebles, es que son directamente ridículos. Es que no tiene ningún sentido que se rescate a esta compañía, pero cuidado que puede haber muchas más detrás pendientes de un rescate similar, porque ya me diréis vosotros, esta operación que ahora se está barajando de rescatar a MediaPro, que es la productora de Roures, bueno, claro, con ya... cientos de millones de euros. Es decir, muchísimo cuidado. Aquí el amiguismo y el clientelismo y el favoritismo y las corruptelas por detrás pueden ser un problema enorme con la riada de fondos que van a llegar de Europa si efectivamente no hay ningún tipo de control y si efectivamente esto queda al arbitrio del gobierno y de sus amigos. Hombre, y el caso de Plus Ultra es evidente. ¿Por qué creemos que el Consejo de Estado hizo el informe ese sobre el control de los fondos y el gobierno lo metió en el cajón? Porque ya advirtió que ahí no había ningún control y eso va a ser un peligro mortal. Yo espero que los rutes de Europa se pongan las pilas y en fin, y tengan muy en cuenta qué proyectos se presentan y qué hay detrás de todo eso. Digo yo, vamos, si es que los routers de Europa quieren ver qué hace España con su dinero. Pero bueno, oye, muchísimas gracias, Carlos Cuesta y Manu Llamas. Se nos acaba el tiempo, qué penita. Y que paséis buen fin de semana, lo que queda. ¿Vale? Igualmente. Un abrazo. Y tengo que dar las gracias hoy a todos ustedes, por supuesto, solo primero. También a mi compañero Víctor San Román, que está aquí a los mandos, Naya Pertusa en la producción, y recordarles que cuenten por ahí que no pasa nada, que si no han oído el programa en directo, lo tienen en podcast y en audio online, gracias a Banco Santander, y que ustedes también lo pueden volver a escuchar tantas veces como quieran por si se les ha quedado algo que no han entendido bien, pues al podcast. Y el próximo sábado aquí estamos de nuevo. Que lo pasen bien. Economía para todos con Carmen Tomás.